Era el tipo duro con un corazón de oro. Una leyenda de Hollywood que nos regaló frases que nunca olvidaremos. Pero lo que Humphrey Bogart dijo en su última llamada telefónica confirma lo que los aficionados y los conocedores han susurrado durante décadas. En sus últimos momentos, Bogey ya no actuaba. Y lo que dijo fue personal, emotivo y profundamente revelador. ¿Cree que las antiguas estrellas de Hollywood vivían vidas más auténticas que los famosos de hoy? Comente 1 en caso afirmativo, 0 en caso negativo. Descubramos lo que se dijo, y por qué significó tanto para quienes mejor le conocían. Vida temprana. Humphrey Bogart nació el día de Navidad de 1899 en Nueva York. Su familia era rica y conocida, por lo que empezó su vida en el candelero. Su madre era una destacada ilustradora que utilizó un boceto del pequeño Humphrey en un anuncio de comida para bebés. De repente, su pequeño rostro aparecía en vallas publicitarias y revistas de todo el país. La juventud de Bogart fue difícil, a pesar de que su familia era adinerada. Tenían una magnífica casa de verano en el lago Canandaigua, donde Bogart disfrutaba navegando y jugando al ajedrez. Estas actividades se convirtieron en alegrías para toda la vida, pero la escuela era difícil. Asistió al Trinity School de Nueva York, donde tuvo dificultades académicas y no se llevaba bien con sus compañeros. Se burlaban de él por su nombre, su buena ropa y por ser único. No encajaba y pasaba mucho tiempo solo. Estos sentimientos de marginado se quedaron con él e influyeron en los papeles rudos y solitarios que interpretó en las películas. Sus padres querían que triunfara, así que asistió a la Phillips Academy, un severo internado. Pero a Bogart tampoco le fue bien allí. Fue expulsado en menos de un año. Después se alistó en la Marina durante la Primera Guerra Mundial. Durante su estancia en la Marina, se hizo una cicatriz encima del labio, que se convirtió en una de sus características más reconocibles. Nadie sabe cómo lo adquirió, pero contribuyó a su áspera reputación posterior. Bogart no sabía qué hacer tras dejar la Marina. Bill Brady Jr., un amigo de la familia, le ayudó a conseguir empleo en una empresa cinematográfica. No era nada glamuroso, y a Bogart no le fue bien. Intentó escribir guiones, dirigir y otras cosas, pero nada funcionó. Entonces la hermana de Bill, Alice Brady, una popular actriz de teatro, lo descubrió. Le pidió a su padre que le consiguiera a Bogart un trabajo en el teatro. Empezó modestamente, dirigiendo una obra llamada La Dama Arruinada. Aún no era actuar, pero le introdujo en el mundo del espectáculo. El primer papel como actor de Bogart fue pequeño. En la obra A la deriva, interpretó a un mayordomo con una sola línea. Se sintió asustado e incómodo, pero se negó a abandonar. Fue aceptando pequeños trabajos y aprendiendo sobre la marcha. Su primer papel importante tuvo lugar en 1922, en la comedia Meet the Wife. La obra fue un éxito, con más de 200 representaciones. Esto proporcionó a Bogart un empleo y una experiencia constantes, pero no disfrutaba con los papeles que le daban. Eran alegres y divertidos, no las escenas solemnes que él deseaba. Se refería a ellos como los papeles de White Pants Willie y esperaba poder interpretarlos mejor. Al principio, los críticos lo desestimaron, aunque un escritor notable, A. Ward Brown, admiró la interpretación de Bogart en Nerves. Esto le dio valor para seguir adelante y buscar mayores y mejores oportunidades. Sin embargo, el camino de Humphrey Bogart hacia la fama en Hollywood no fue sencillo. Comenzó en 1928, cuando protagonizó el cortometraje mudo The Dancing Town. No tenía intención de convertirse en estrella de cine, pero su cuñado le ayudó a conseguir una prueba de cámara en 1929. A la Fox Film Corporation le encantó lo que vio y le contrató por $750 a la semana. Incluso le prometieron $1,000 si les complacía. Bogart estaba extasiado y declaró: «Seré la mayor estrella de cine que Hollywood haya visto jamás». Sin embargo, los acontecimientos no se desarrollaron según lo previsto. En aquella época, el cine sonoro estaba ganando popularidad. Esto era una gran noticia para los actores teatrales como Bogart, que tenían voces potentes. Sin embargo, el mercado de valores cayó en 1929 y la Gran Depresión dificultó la exposición de los jóvenes actores. Entre 1930 y 1935, Bogart alternó Hollywood y Nueva York, a menudo sin trabajo. Cuando conseguía papeles, eran de poca importancia y nada destacables. Empezó a dudar de que su ambición de Hollywood se hiciera realidad. Las cosas empeoraron a principios de los años 30. El padre de Bogart murió en 1931, dejando tras de sí una gran cantidad de deudas. Bogart trabajó duro para pagar su deuda, a pesar de que no tenía mucho dinero.
Durante estos años, Bogart apareció en unas 30 películas, a menudo como gángster o villano. No disfrutaba con estos papeles y se sentía prisionero. Una vez afirmó que a nadie le caigo bien a primera vista. Supongo que por eso siempre soy el malo. Sin embargo, todo cambió con El bosque petrificado en 1936. Bogart interpretó a Duke Mandy, un mafioso en la producción de Broadway. El bosque petrificado basó su personaje en el criminal de la vida real John Dillinger, y su interpretación dejó atónitos a los espectadores. Interpretó el papel más de 190 veces, mejorando cada vez. Cuando Warner Brothers adquirió los derechos para adaptarla al cine, querían que un actor de mayor envergadura, Edward G. Robinson, para interpretar a Duke. Bogart estuvo a punto de perder su oportunidad, pero su compañero de reparto en Broadway, Leslie Howard, intervino. Howard se negó a aparecer en la película a menos que Bogart también formara parte del reparto. Warner Brothers finalmente accedió. El rodaje comenzó a finales de 1935 e hizo que Duke Mandy pareciera genuino, terrorífico y humano a la vez. Cuando la película se estrenó en 1936, los críticos elogiaron la interpretación de Bogart. La gente acabó fijándose en él. Puede que esta haya sido su gran oportunidad, pero Warner Brothers aún no le consideraba un hombre estelar. Después de El bosque petrificado, Bogart tuvo que volver a interpretar a criminales. Entre 1936 y 1941 apareció en casi 30 películas, a menudo interpretando a personajes duros o moralmente complejos. Una vez bromeó sobre la frecuencia con la que sus papeles tenían un final dramático: tuve un final duro en 12 películas, me enfrenté a la justicia en 8 y acabé entre rejas en 9. Aunque estos papeles le hicieron reconocible, anhelaba más variedad. Incluso le dijo a un director: estoy cansado de interpretar al tipo problemático. Me gustaría ser el héroe por una oportunidad. El estudio no le hizo caso, pero Bogart no se rindió. Trabajó duro y sacó el máximo partido de cada papel, incluso de los malos. Con el tiempo, añadió su propio estilo a sus personajes, mezclando dureza con un poco de tristeza y encanto. El ascenso a la fama de Humphrey Bogart. Su película El regreso del Dr. X fue una de las peores películas que hizo durante este periodo. Mientras Bogart estaba en el rodaje, bromeó diciendo que si esta película no acababa con mi carrera, nada lo haría. Interpretaba el papel de un científico vampiro. Afortunadamente, su pronóstico no resultó ser exacto. El año 1941 marcó el comienzo del camino a la fama de Humphrey Bogart con el estreno de High Sierra. Antes de esto, se limitaba a interpretar papeles menores, la mayoría de las veces protagonizados por gángsters con mucha personalidad. En cambio, High Sierra lo cambió todo. En esta película, interpretó el papel de Roy, una persona que no solo era un duro criminal, sino que también tenía un lado tierno y una trágica historia familiar. En un principio, Bogart no estaba destinado a interpretar el papel. A otros intérpretes, como Paul Mooney y George Raft, se les ofreció el papel, pero lo rechazaron. Esta resultó ser la oportunidad más importante de Bogart. Cuando le ofrecieron el papel, se esforzó al 100%. Mostró las penurias y sentimientos de Royal de una forma que nunca se había hecho antes, lo que proporcionó a Royal una sensación de autenticidad. El proceso de rodaje no fue sencillo. Bogart ya había cumplido los 41 años, y el trabajo le exigía un gran esfuerzo físico. Tuvo que rodar secuencias de gran intensidad en las montañas de Sierra Nevada, y a menudo tuvo que realizar largas y agotadoras jornadas. Sin embargo, su perseverancia se vio recompensada. La película recaudó $1,5 millones, lo que en aquella época se consideraba una cantidad importante. Bogart también fue presentado a John Huston, guionista de High Sierra. Durante este evento, la alianza tendría un profundo impacto en la vida profesional de Bogart. Gracias a la popularidad de esta película, pudo conseguir otro papel importante al año siguiente, que fue el de Sam Spade en El halcón maltés. Gracias a este papel, se convirtió en una gran estrella. La película era una adaptación de una novela muy conocida, pero los intentos anteriores de adaptarla habían sido infructuosos. Después de que John Huston tomara la decisión de intentarlo de nuevo, el estudio no tenía mucha confianza en él, pero el creciente renombre de Bogart tras el éxito de High Sierra fue un factor que contribuyó a la aprobación del proyecto. La actuación de Bogart como Sam Spade será recordada para siempre. Interpretó el papel del investigador como una persona fuerte, sin pelos en la lengua, que no solo era ingenioso y rápido de reflejos, sino también agudo y perspicaz.
Era imposible apartar los ojos de Spad porque lo hacía sentir como una persona auténtica. Se asignó un modesto presupuesto de $300,000 a la producción de la película, que se rodó en solo 36 días. Todos los días, Bogart llegaba al trabajo adecuadamente preparado, habiendo memorizado todas sus líneas. Las relaciones que mantenía con los demás miembros del reparto, como Mary Astor y Peter Lorre, contribuyeron a la calidad general de la película. El Halcón Maltés fue un gran éxito cuando se estrenó. Bogart se convirtió en uno de los actores más rentables de Hollywood gracias a esta película, con la que ganó $1,8 millones. Bogart se convirtió en la personificación de los detectives duros y éticamente difíciles que se representaban en el cine gracias a esta interpretación, que también estableció el punto de referencia para este tipo de personajes. Con el estreno de Casablanca en 1942, Bogart se convirtió en una figura legendaria de la industria cinematográfica. Incluso al principio del proceso, no era la primera opción para interpretar al personaje de Rick Blaine. Después, estrellas como Ronald Reagan fueron consideradas para el papel antes de que Bogart fuera finalmente el elegido. El hecho de que ya tuviera 42 años hizo que algunas personas se preguntaran si podía o no interpretar un papel de protagonista romántico, pero demostró a todos que estaban equivocados. Fue una hermosa combinación de su conexión con Ingrid Bergman. Ambos trabajaron juntos para producir una de las historias de amor más inolvidables de la historia del cine. El proceso de realización de Casablanca no fue fácil. Con frecuencia, los actores recibían sus líneas justo antes de empezar el rodaje, ya que el guión se revisaba constantemente. Bogart, en cambio, lo manejaba todo como un experto. Rick daba vida a un hombre que aparentaba ser fuerte, pero que en secreto se preocupaba profundamente por los demás. La frase "Here's looking at you, Kid" se convirtió en una de las más famosas de la película, aunque ni siquiera se incluyó en el guión. Cuando Bogart se tomaba un descanso, hizo una declaración que acabaría haciéndose famosa. El público respondió bien a la película Casablanca cuando se estrenó, teniendo en cuenta que se publicó durante la Segunda Guerra Mundial, justo después de la invasión aliada del norte de África. Los temas del desafío y la abnegación parecían bastante basados en la realidad. Además de recaudar $3,7 millones y ganar 3 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película, la película fue un gran éxito. A pesar de que Bogart no ganó el premio al mejor actor, su interpretación se convirtió en una de las más aclamadas de la historia del cine. Gracias a su humor, carisma y al hecho de que ocultaba sus debilidades, Rick Blaine se convirtió en el antihéroe romántico ideal. La carrera de Bogart despegó con el estreno de Casablanca. En la década de 1950, Bogart llegó a ser uno de los actores mejor pagados de Hollywood, con unos ingresos anuales de hasta $400,000. Carrera y vida personal. Santana Productions fue su propia productora, que creó en 1948 para tener un mayor control sobre las películas que dirigía. En un lugar solitario, en A Lonely Place, 1950, una de las películas que dirigió, no tuvo mucho éxito en su momento, pero hoy en día se considera una de sus interpretaciones más impresionantes. Mientras todo sucedía, la vida personal de Humphrey Bogart estaba llena de altibajos, sobre todo en sus matrimonios. Su matrimonio inicial con Helen Menken, que tuvo lugar en 1926, fue notable desde el principio. Helen era una conocida intérprete de Broadway de gran personalidad. Antes de casarse finalmente en el apartamento de ella en Manhattan, disfrutaron de un largo noviazgo que duró 4 años. Aún más peculiar fue la propia boda. A pesar de que la boda fue presidida por un sacerdote de una iglesia para sordos, su relación era un completo caos. Además de herirla, Helen decía que Bogart bebía demasiado. El matrimonio no duró mucho. Tras solo 18 meses de matrimonio, se divorciaron. Su siguiente matrimonio, con Mary Phillips, empezó mejor. Bogart pudo dedicarse más seriamente a la interpretación tras casarse con Mary, que era una magnífica actriz de teatro. La boda tuvo lugar en 1928. Él la apreciaba por obligarle a actuar a un nivel superior. Sin embargo, Mary sentía pasión por el teatro y no deseaba abandonar su profesión en Hollywood. El hecho de que a menudo tuvieran que operar en lugares distintos les ocasionó complicaciones. Tomaron la decisión de disolver su matrimonio tras 10 años de matrimonio, aunque siguieron manteniendo una relación cordial incluso después del divorcio. Cuando Bogart se casó por tercera vez con Mae Mather en 1938, el matrimonio fue un asunto tumultuoso y violento. Los enfrentamientos entre Mayo y sus amigas eran tan intensos que se las conocía como las Bogart batalladoras.
Mayo era actriz y tenía fama de beber con frecuencia. Siempre estaban discutiendo y, como resultado, en ocasiones rompían muebles o causaban daños tan graves en su casa que tenían que contratar a un carpintero para remediar la situación. Mayo era muy celosa y a menudo se portaba mal. Intentó autolesionarse en varias ocasiones, así como incendiar su casa, apuñalar a Bogart durante una disputa y otros actos similares. Sus discusiones también se manifestaban en público, dando lugar a escenas que se filmaron en platós de cine y en la vía pública. Tras una acalorada pelea en 1943, Mayo intentó acabar con su propia vida, lo que agravó aún más la situación. Conocer a Lauren Bacall. Bogart la instó a visitar a un médico, que le diagnosticó esquizofrenia paranoide tras su visita. Bogart permaneció con ella durante 7 años antes de divorciarse finalmente en 1945. A pesar de todas las locuras que se estaban produciendo, fue entonces cuando Bogart conoció a Lauren Bacall, en 1944, en el rodaje de The Have and Have Not, y fue un momento que alteró por completo el curso de su vida. En comparación con Bogart, Bacall solo tenía 19 años. Al principio, Bacall no mostró ningún interés por él. Después de ver Casablanca, ella no tuvo una impresión favorable de él. Sin embargo, mientras pasaban tiempo juntos en el plató, empezaron a sentir algo el uno por el otro. Cuando Bogart aún estaba casado con Mayo, empezó a tener una aventura con Bacall en secreto. La primera vez que la besó fue en su caravana, a las pocas semanas de empezar el rodaje. Para empezar, su amor no fue fácil. El director de la película, Howard Hawks, sentía envidia de la relación de la pareja e intentó ponerle fin. La madre de Bacall tampoco estaba a favor de la idea, afirmando que Bogart era demasiado mayor y tenía demasiados problemas. Sin embargo, fue imposible mantenerlos separados y su relación se fortaleció con el tiempo. En 1945, tras el divorcio de Bogart, él y Bacall se casaron. Para evitar la atención de los demás, decidieron celebrar una boda modesta en una granja de Ohio. Antes de intercambiar los votos matrimoniales, Bogart se tomó un martini. Bacall, que llevaba un traje beige, estaba tan extasiada que no pudo evitar sonreír. Su matrimonio estuvo lleno de amor y risas, a pesar de que le separaban 25 años de edad. Tras convertirse en una de las parejas más conocidas de Hollywood, llegaron a tener 2 hijos en común, Stephen y Leslie. A pesar de ello, su relación no estuvo exenta de defectos. Bogart mantuvo un breve romance con su peluquero, mientras que Bacall mantuvo una breve y romántica relación con Frank Sinatra. Por otro lado, nunca se separaron y mostraron una profunda preocupación el uno por el otro. En una carta de amor que Bogart envió una vez a Bacall, le expresaba su miedo a perderla pero le aseguraba que seguiría queriéndola pasara lo que pasara. Humphrey Bogart y Lauren Bacall iniciaron su relación con una historia de amor que acabó convirtiéndose en una de las parejas más conocidas de Hollywood. Una notable pareja de Hollywood. La química que compartían en las películas en las que trabajaron juntos les hizo imborrables en la memoria de la gente. Tener y no tener. Estrenada en 1944, fue la película que encendió su llama inicial, pero sus siguientes películas demostraron lo maravillosos que eran como pareja. En la película de 1946 The Big Sleep, El Gran Sueño, existía una conexión eléctrica entre ellos. Hubo tantos giros en la trama de la película que ni siquiera los autores fueron capaces de determinar quién era el responsable de uno de los asesinatos. Raymond Chandler, el autor, confesó que desconocía la situación cuando le interrogaron al respecto. Sin embargo, no importó, ya que el público adoró absolutamente la película. En aquella época, recaudó $3 millones, lo que equivale a 44 millones en la moneda actual. Los censores estaban tan preocupados por la relación romántica y la tensión que existía entre Bogart y Bacall que no vieron parte del humor oculto. Por ejemplo, su coqueta conversación sobre carreras de caballos tenía un mensaje oculto. En 1947, estrenaron su segunda película, Dark Passage, que era muy innovadora. Durante los primeros 37 minutos de la película, no se ve la cara de Bogart. Desde la perspectiva de su personaje, la cámara capta todo lo que sucede. Esto se debía a que su personaje se había sometido a cirugía estética, pero también contribuía a que la película desprendiera un aire de misterio y emoción. La película se rodó en San Francisco y, si se fija bien, podrá ver una versión más joven de Burt Lancaster en una escena algo breve que tiene lugar en un pub, Cayo Largo, estrenada en 1948. Fue su última película juntos, en parte,
El hecho de que se rodara durante una ola de calor especialmente intensa contribuyó a la atmósfera claustrofóbica y cerrada de la película. El hecho de que las temperaturas en el lugar fueran de más de 100 grados Fahrenheit incomodó a todo el mundo y contribuyó al fuerte ambiente que se respiraba en la película. Durante una de las escenas, se utilizó inadvertidamente una pistola real en lugar de una falsa, lo que estuvo a punto de provocar un terrible accidente. La película fue un gran éxito, e incluso sirvió de inspiración para la canción Key Largo, escrita por Brody Higgins muchos años después. Sus películas recaudaron más de $8,5 millones, lo que equivale a casi 103 millones en la moneda actual. Debido a la gran popularidad de su acoplamiento, tuvo un impacto significativo en la moda e incluso motivó a otros a imitar su estilo. Este fue el primer y único Oscar de Bogart, que lo recibió por su interpretación en la película de 1951 La Reina Africana. El proceso de rodaje de la película fue terrible. Solo Bogart y el director, Ian Huston, pudieron evitar caer enfermos durante el rodaje en Uganda y el Congo belga, donde el calor y los insectos hicieron enfermar a todos los demás. Bogart bromeó diciendo que no enfermaron porque solo bebían whisky y no agua. El barco que se utilizó en la película se hundió en un momento dado, lo que provocó la destrucción de cámaras y grabaciones. Se gastó una importante cantidad de dinero en arreglarlo, y el rodaje se hizo mucho más difícil. Fue necesario que Bogart guiara el barco por el mar fangoso e infestado de sanguijuelas él solo. La malaria, que padecía desde hacía años, le hizo perder 20 libras y le produjo malestar. La película recaudó más de $10 millones, 5 veces más que su presupuesto. La película alcanzó la categoría de clásico y actualmente está incluida en el Registro Cinematográfico Nacional de Estados Unidos. Bogart interpretó el papel del capitán que en la película de 1954 El motín del Can. Soy el capitán y hablo en primer lugar. Debido al hecho de que un número significativo de hombres han hecho caso omiso de mis directivas sobre el uso de equipo de guerra, solo hay una manera de insistir en el punto. Aficiones y compromiso político. ¿Cómo que era tan diferente de los típicos papeles de tipo duro de Bogart? Fue una decisión valiente darle el papel. Una vez que aceptó el papel, Bogart lo dio todo, a pesar de que al principio se había mostrado reacio a aceptarlo. El personaje se hizo más convincente gracias a la inclusión de rasgos diminutos como los tics nerviosos, que extrajo de sus investigaciones sobre los hábitos de las personas que tenían personalidades paranoicas. La escena en la que Keeks se derrumba en el tribunal mientras rueda bolas de acero en las palmas de las manos se considera hoy una de las secuencias más célebres. Aunque a los responsables del estudio les preocupaba que la escena pudiera resultar demasiado emotiva, Bogart insistió en que se mantuviera, y acabó siendo uno de los momentos más memorables de la película. La película recaudó más de $21,8 millones, lo que equivale a casi 213 millones en la moneda actual. La película On the Waterfront le valió a Bogart una nominación al Oscar, pero finalmente perdió frente a Marlon Brando. La película, sin embargo, dejó una impresión que no se olvidará pronto, y la figura de Keeks se convirtió en un símbolo del mal liderazgo. Humphrey Bogart era muy aficionado a dos cosas fuera de la interpretación, aunque la actuación fuera su principal pasión: jugar al ajedrez y navegar. No era solo una cuestión de aficiones. Ocuparon una parte importante de su existencia. En 1945, había adquirido un barco al que llamó Santana. En aquella época, tenía 55 pies de eslora y costaba $50,000, lo que equivale a casi $750,000 en la actualidad. El barco le servía de vía de escape. Gran parte de sus fines de semana los pasaba en el océano, navegando por diversos lugares como la isla Catalina. Bogart tenía la creencia de que la actuación puede alterar el sentido de uno mismo, y Santana le ayudó a mantener los pies en la tierra. En una ocasión afirmó que, para recordar quién es realmente, y no quién intenta ser, un actor necesita algo real en lo que centrarse. La vela le proporcionó esa sensación de calma. Como quería ayudar a los guardacostas durante la Segunda Guerra Mundial, llegó a donarle su barco. Por su cuenta, intentó alistarse en el ejército, pero le informaron de que era demasiado mayor. Bogart también estaba muy interesado en el ajedrez, debido a su gran habilidad. Competía en torneos de alto nivel, un nivel por debajo del de maestro. A menudo le gustaba jugar al ajedrez con los actores y el equipo de las películas mientras trabajaba en ellas. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial llegó a jugar partidas a distancia con soldados estadounidenses a través de cartas. Tras el despliegue de un soldado con el que había estado trabajando en el plató, se produjo esta situación. Sin embargo,
La Oficina Federal de Investigación empezó a preocuparse y sospechó que las jugadas de ajedrez de sus cartas podían ser códigos ocultos. Bogart no consideraba el ajedrez solo un juego, era un componente de su forma de pensar. Además, lo utilizó en su interpretación. Fue idea suya representar a Reg Blaine jugando al ajedrez en Casablanca, ya que era un juego que reflejaba fielmente el enfoque prudente y deliberado de Reg a la hora de enfrentarse a la vida y a los demás. Bogart tampoco dudaba en defender lo que quería. En 1947, Bogart se unió a un grupo de actores y escritores que protestaron contra el gobierno cuando éste empezó a investigar a Hollywood en busca de afiliaciones comunistas. Él y su esposa, Lauren Bacall, junto con otras celebridades, viajaron a Washington, Distrito de Columbia, para defender a los 10 de Hollywood, un grupo de escritores y cineastas que se negaban a comparecer ante el Congreso. Fue un acto de valentía porque podía arruinar su carrera. Sin embargo, la tensión era tan grande que Bogart tuvo que separarse del grupo para salvar su trabajo. Sin embargo, el hecho de que decidiera hablar demostró tanto su valentía como sus ideales. Se identificó abiertamente como liberal y apoyó a políticos demócratas como John F. Kennedy durante toda su vida. Estuvo implicado políticamente durante toda su vida. Spencer Tracy era amigo íntimo de Bogart y uno de sus mejores compañeros. En 1930 se conocieron trabajando en su única película juntos, Up the River. A pesar de no haber vuelto a trabajar juntos, siguieron siendo amigos durante toda su vida. Además de beber, disfrutaban conversando, discutiendo y haciendo bromas entre ellos. En los últimos días de la vida de Bogart, mientras luchaba contra el cáncer, Tracy y Katharine Hepburn, que era su compañera, eran visitantes frecuentes. En 1955, ambos estuvieron a punto de volver a trabajar juntos en una película titulada Las Horas Desesperadas. Sin embargo, no lograron llegar a un consenso sobre quién sería el protagonista. Salud y muerte. A pesar de ello, su amistad siguió resistiendo. La interpretación de Tracy era algo que gustaba a Bogart, e incluso llegó a afirmar que no le importaría perder una escena con él. La imagen de Humphrey Bogart como tipo duro estaba inextricablemente ligada a su hábito de fumar y beber. Se calcula que fumaba hasta 80 cigarrillos al día, lo que equivale a encender 3 o 4 paquetes de cigarrillos Chesterfield cada día, tanto en sus películas como en la vida real. Casi siempre se le veía con un cigarrillo en la mano o metiéndose uno en la boca. Bebía como el que más. Todos los días consumía hasta 1/4 de litro, equivalente a 32 onzas, de whisky, y era especialmente aficionado al escocés. Con el paso del tiempo, este estilo de vida empezó a afectar negativamente a su salud. En los años 50, su hábito de fumar le impedía recuperar el aliento, incluso en reposo. Además, contrajo una tos muy fuerte que no desaparecía. Su memoria se vio afectada negativamente, y a menudo estaba agotado como resultado de la bebida, lo que le causó aún más daño. A pesar de ello, Bogart no hizo ningún esfuerzo por consultar a un médico o modificar su comportamiento. En los primeros meses de 1956, cuando su salud se había deteriorado notablemente, fue por fin a ver a un médico. En 1956, Bogart acudió por primera vez a la consulta del médico porque su tos se había agravado y experimentaba una sensación de ardor en la garganta después de beber zumo de naranja. Al principio, parecían problemas menores. Sin embargo, los exámenes mostraron algo mucho más serio. Sufría cáncer de esófago. Mientras esto ocurría, Bogart trabajaba en The Harder They Fall, que acabaría siendo su última película. A pesar de sufrir náuseas y debilidad, perseveró y terminó la película. En un esfuerzo por preservar su vida, los médicos sugirieron que se sometiera a una operación mayor. Se le practicaría una difícil intervención en la que primero le extirparían el esófago y una parte del estómago, y luego se los volverían a unir. Bogart dio su consentimiento para someterse a la operación, que tuvo lugar el 1 de marzo de 1956. La intervención fue un proceso largo y difícil que duró más de 9 horas. Las cosas fueron de mal en peor después de la operación. Hacia finales de 1956, Bogart había perdido 80 libras. Hasta ese momento, había pesado 180 libras, pero de repente pesaba solo 100. Bacall relató lo triste que era verle en ese estado, y los visitantes intentaron con frecuencia disimular sus respuestas a lo largo de la experiencia. Su malestar era persistente, y necesitaba morfina para sobrellevarlo. Hasta el final de su vida, Humphrey Bogart nunca dejó de ser el mismo. Aunque luchaba contra la enfermedad, nunca perdió su ingenioso y cortante sentido del humor.
Su íntimo amigo John Huston le hizo una visita el 12 de enero de 1957. Además de sufrir molestias, Bogart estaba rodeado de maquinaria médica. A pesar de ello, comentó, me siento como un árbol de Navidad. Por el amor de Dios. Siempre encontraba algo con lo que reírse, incluso cuando las cosas iban mal. Al día siguiente, Frank Sinatra le hizo una visita. Bogart supo ver a través del intento de Sinatra de mostrarse alegre a pesar de que estaba enfadada. Frank, no deberías preocuparte, comentó con una débil sonrisa. No tengo miedo a morir. Llevo varios años presentándome ante la cámara, demostrando su humor y su intrepidez. Convirtió una situación triste en algo más humorístico. Su carisma estaba presente incluso en las situaciones más mundanas. En un momento dado, el personal le trasladaba a una silla de ruedas. No era una tarea fácil, y Bogart miró a su mujer, Lauren Bacall, y le dijo, Betty, si esto es lo que tienes que pasar para convertirte en una estrella de cine, prefiero ser fontanero en Staten Island. Esa figura era Bogart, a pesar de su debilidad, no dejaba de ser divertido. El 13 de enero, su amigo Spencer Tracy le hizo una visita, que fue uno de los momentos más desgarradores de su vida. Para tener un último encuentro con Bogart, Tracy acompañó a Katharine Hepburn. Sin embargo, a pesar de su aspecto débil, Bogart consiguió mantener una sonrisa. Buenas noches, Bogie, comentó cuando Tracy salía de la habitación. En un tono de serena determinación, Bogart dijo, adiós, Spence, adiós. Tracy fue capaz de comprender el mensaje. No solo fue una velada agradable. Se despedían por última vez, para recoger a sus hijos. Su esposa, Lauren Bacall, tuvo que marcharse de su lado a primera hora del 14 de enero, inmediatamente antes de su partida. Bogart le dirigió una mirada y murmuró, adiós, niña. Vuelve rápidamente, como apodo particular para ella. La llamaba Kid. Todos esos comentarios rebosaban afecto. Le trajeron recuerdos de sus primeros días juntos, cuando apenas habían empezado a enamorarse el uno del otro en el transcurso de tener y no tener. Para sorpresa de Bacall, Bogart estaba inconsciente cuando regresó. Solo unas horas más tarde, a las 2:25 de la madrugada, falleció. Fue el 14 de enero de 1957 cuando Humphrey Bogart falleció. Tenía 57 años. Estaba claro que el cáncer había hecho mella en él, pues ahora estaba débil y no podía comer ni hablar. Cuando todo terminó, pesaba apenas 30 kilos. El mundo y Hollywood se quedaron atónitos por su muerte. Sin embargo, el sentido del humor de Bogart, su resistencia y su amor siempre brillaron, incluso en sus últimos días. No solo dejó un legado de películas, sino también una vida llena de valentía e ingenio. ¿Cuál es tu película o cita favorita de Bogart? Déjalo en los comentarios, celebremos el legado que ha dejado. Si esta historia te ha permitido conocer el corazón de un icono de Hollywood, dale al botón de me gusta, suscríbete y a sonar la campana para conocer más leyendas, misterios y momentos que marcaron la historia del cine.